Buenos días, niños y niñas del tercer grado A y el tercer grado D. Bienvenidos. Nuestra experiencia de aprendizaje difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región en el área de ciencia y tecnología. ¿Sí? El día 4-1, hoy jueves 16 de julio, ¿sí? Nuestro tema, conocemos las plantas de uso tradicional. Nuestra meta en esta actividad será pues comprender y valorar la importancia de las plantas medicinales de uso tradicional. Muy bien, niños, pues en las actividades anteriores hemos valorado las tradiciones y costumbres de las regiones de nuestro país, ¿no? Ahora pues conoceremos las características de las plantas medicinales, ¿no? De uso tradicional. Muy bien, te comentamos que algunas de ellas han sido estudiadas científicamente y se ha comprobado sus propiedades, ¿no? Para curar enfermedades y cuidar la salud de las personas. Muy bien, nuestra situación problemática dice, nuestro país posee una gran variedad de plantas, ¿no? En cada una de sus regiones. Los peruanos usamos esta flora de diversas maneras, ¿no? Como alimento, en la industria, como medicina, entre otros usos, para el cuidado de la salud, ¿no? Las plantas medicinales han cumplido un rol importante en el tratamiento de las enfermedades de las personas desde hace mucho tiempo atrás y forman parte de nuestras tradiciones. A continuación, lee el siguiente caso, ¿no? Dice, como Alicia se sentía enferma, asistió a la posta de salud. El médico le recetó algunos medicamentos. Cuando llegó a su casa y le contó a su familia, ellos opinaron lo siguiente, ¿no? Vamos a leer el primer texto, lo que opinó Juan, ¿no? Acerca lo que a Alicia le habían recetado algunos medicamentos, ¿no? Juan dice, los medicamentos pueden curar las enfermedades, pero también ocasionan daños a otros órganos de nuestro cuerpo, ya que están hechos de sustancias químicas. Yo confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que son naturales. Yo compro estas plantas en el mercado. El vendedor me dice que parte de la planta debo consumir y cómo prepararla. Además, los medicamentos son muy costosos, ¿no? Hemos escuchado la opinión de Juan. Ahora vamos a escuchar la opinión de Ofelia, ¿no? Frente a esta situación problemática que estaba atravesando Alicia, ¿no? Miren lo que dice Ofelia. No confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que no hay evidencia científica de que estas plantas sirvan para curar una enfermedad. Además, hay plantas que pueden contener sustancias que pueden causar daño y envenenar a las personas. También algunas personas que venden plantas dicen que curan, pero no es cierto, ¿no? Entonces hemos escuchado las opiniones, pues, de Juan y de Ofelia, ¿no? Que son, muy distintas, ¿no? Juan, pues, dice que él no confía en los medicamentos porque hacen daño, ¿no? Que él, confía más en las plantas tradicionales, ¿no? Como medicina. Y Ofelia, pues, dice lo contrario, ¿no? Que ella no confía en las plantas, medicinales porque no está científicamente comprobado, ¿no? Muy bien. Después de haber escuchado entonces las opiniones de ellos dos, Alicia no sabe qué hacer. Por eso ella decide investigar para tomar una decisión, ¿no? Alicia no sabe qué hacer, si tratarse pues con plantas medicinales o con los medicamentos que le han recetado en la posta de salud, ¿no? Entonces, Alicia quiere buscar información sobre los beneficios y desventajas de usar medicamentos para tratar una enfermedad, ¿no? O el uso tradicional de plantas medicinales. Vamos a ayudar a Alicia en esta investigación, ¿sí? Para ello vamos a desarrollar las siguientes actividades. Muy bien. Preguntas de investigación, dice. ¿A quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan o a Ofelia? ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen ustedes, niños? ¿Qué piensan, no? ¿Qué opinión ustedes comparten? Bien, para que Alicia tome una decisión frente a su problema, ¿será suficiente evidencia las opiniones de Juan y Ofelia? ¿O Alicia necesita más información? Explica, ¿sí? Ustedes van a explicar cuáles serían tus posibles respuestas a las preguntas de investigación, ¿no?
a la pregunta A y a la pregunta B, ¿no? Vamos a escribir lo que nosotros pensamos, ¿no? Que van a ser nuestras posibles respuestas. Bien, luego vamos a planificar un plan de acción para comprobar las posibles respuestas que hemos dado, dice. Para comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas, te sugerimos planificar, es decir, construir una ruta o aplicar una estrategia cada vez que quieras resolver un problema. Una estrategia útil es formularnos preguntas. Estas nos ayudan a ordenar las ideas y luego poder llevarlas a la acción. A continuación te presento algunas preguntas. Vamos a completar el siguiente cuadro, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Dice, me pregunto, dice, ¿cómo ordenaré la información que vaya encontrando? La respuesta, usaré dibujos para señalar lo que creo que es importante, ¿no? Porque me va a ayudar a organizar la información más importante que usaré para dar sustento científico a mis respuestas, ¿no? Entonces, de acuerdo al ejemplo, nosotros vamos a ir contestando las respuestas y justificando por qué, ¿no? Dice, ¿qué conozco sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Vamos a escribir nuestra respuesta y por qué, ¿no? ¿Qué haré con la nueva información que encuentre sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Si hay información que no entiendo, ¿qué debo hacer? Vamos a colocar nuestra respuesta. ¿Qué debemos hacer, chicos, si hay información que no entiendo? Y la última pregunta, ¿qué puedo hacer para recordar las partes importantes de lo que vaya leyendo? Ustedes propongan qué van a hacer. Irán a ir anotando en un cuadernito, en una hojita o subrayando. Ya ustedes ponen su respuesta y luego su justificación por qué. Continuamos. Ahora lee la información. ¿Ya? Entonces vamos a leer la información, las características de las plantas, ¿no? Ahí tenemos su dibujo, lo vamos a leer, chicos, recuerden, una o dos veces y practicando, pues, ¿no? Si no entendemos, subrayemos, ¿sí? Y volvamos a leer el párrafo, ¿no? Podemos ir anotando en las hojitas las ideas principales o también las podemos ir encerrando. Podemos leer una o dos veces las que sean necesarias para poder comprender el texto sobre las características de las plantas. No se olviden que esta es la información para poder verificar si nuestras posibles respuestas son verdaderas. Vamos a leer la segunda parte del texto, ¿no? Ejemplos de plantas medicinales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la sangre de grado. Vamos a leerlo, la uña de gato. Muy bien, podemos pedir ayuda a nuestros familiares que nos ayuden a leer. Continuamos, acá también tenemos otra planta, el achiote, ¿no? Vamos a leer cuáles son sus aportes, ¿no? Con la medicina. Bien, una vez que hemos terminado de leer la información para poder verificar si nuestras respuestas o nuestras posibles respuestas son verdaderas, ¿no? ¿Qué es más recomendable? Los medicamentos que vienen a ser la medicina convencional, lo que le recetaron en la posta médica a Alicia, o las plantas medicinales de uso tradicional. Escuchemos la respuesta. El Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud y el Seguro Social del Perú promueven que los pacientes usen plantas medicinales de uso tradicional y la medicina convencional de forma integrada. Es decir, es recomendable usar ambos tipos de medicamentos bajo la supervisión médica. Existen datos científicos sobre su seguridad y eficacia. De esta manera las personas pueden cuidar mejor su salud. Entonces, niños, pues lo que podemos entender en este texto es que los organismos de salud nos recomiendan que podemos usar los dos tipos de medicamentos, ¿no? La medicina convencional que vienen a ser pues los jarabes, las pastillas, ¿no? Y también es recomendable pues usar la medicina natural, ¿no? Como son las plantas, ¿no? Que científicamente está comprobada pues que, que hacen bien, ¿no? Que curan diversas enfermedades.
continuamos, ¿no? Vamos dice, ¿qué se debe tomar en cuenta al momento de usar las plantas medicinales de uso tradicional y los medicamentos convencionales? Muy bien, vamos a leer este texto. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta, no? Tampoco es que me digan, esta planta, cura esto y tómalo. No, tenemos que investigar, ¿no? Tenemos que investigar, pues, si verdaderamente está comprobada científicamente que esta planta, es curativa, no es medicinal, no porque alguien nos lo dice, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar seguros de lo que vamos, a consumir, ¿no? Es igual, pues no, si vamos a usar medicamentos también nos tiene que recetar el médico, no podemos recetarlos nosotros solos, porque muchas veces nos puede hacer daño, ¿no? Muy bien, continuamos. Recojo y análisis de la información que leíste. Dice. Aquí podrás comparar la información que recogiste de la lectura con tus posibles respuestas, ¿no? Después de haber leído la información, vamos a comparar con nuestras posibles respuestas. ¿Qué información de la lectura te puede ayudar a corroborar que tus posibles respuestas son correctas o incorrectas? Si vas a usar una planta medicinal de uso tradicional o un medicamento, ¿qué información debe conocer el paciente antes de consumirla y por qué es importante saberlo? ¿No? Es lo que hemos hablado en el texto, lo que hemos dicho, pues, ¿no? Que tenemos que estar seguros, pues, de que esa medicina o esa planta medicinal nos va a hacer bien, ¿no? Que nos lo tienen que recetar y debe estar comprobado, pues, científicamente que nos van a hacer bien. Muy bien, vamos a elaborar un organizador gráfico, ¿sí? Puede ser utilizando dibujos, esquemas para organizar nuestras respuestas, ¿sí? De las dos preguntas. Dice, estructuremos la nueva información que hemos aprendido en esta actividad. Dice, ¿estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste? Si estamos de acuerdo, vamos a poner sí y por qué. Y si no, ponemos no, pues no, que no estamos de acuerdo. También vamos a explicar el por qué. Si tienes que reescribir tus posibles respuestas, no dudes en hacerlo. No te olvides de usar información que te ayude a fundamentar tus nuevas respuestas. Dice, me evalúo y comunico lo que aprendí. ¿Qué sabías sobre las plantas medicinales de uso tradicional? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste durante toda la investigación que hiciste para resolverlas? Muy bien, niños. Estamos pues llegando a la parte final, ¿no? A la parte final de nuestra actividad después de haber corroborado nuestras posibles respuestas, ¿no? Y que nos queda muy claro pues el problema que tenía Alicia, ¿no? Ya podemos ayudarla, ¿no? Ayudarla y decirle pues que científicamente los dos tipos de medicinas podemos consumir, ¿no? Siempre y cuando pues nos lo receten y esté comprobado que nos va a hacer bien, ¿no? Y que es una planta medicinal. Muy bien, dice, en una hoja de reuso u hojabón, dibuja la planta medicinal que más usen en tu casa y describe cuál es el uso que le dan, ¿no? En casa siempre vamos a tener plantas medicinales que los vamos a usar de repente para la tos, de repente para el estómago, ¿no? Para las inflamaciones que lo usan sus padres. Lo vamos a dibujar y vamos a escribir pues qué uso les damos, ¿no? Podemos hacerlo también con un organizador. Recuerden que esa va a ser nuestra evidencia de nuestra actividad del día de hoy, ¿sí? Luego pregunta a algunos integrantes de tu familia. Vamos a preguntarles, ¿qué debemos tener en cuenta antes de comprar una planta medicinal de uso tradicional? Si creemos que debemos consumir alguna planta medicinal de manera complementaria a medicamentos convencionales, ¿a quién debemos consultar y por qué? Muy bien, niños, no olvidemos pues de responder nuestras preguntitas de autoevaluación. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué dificultades hemos tenido y cómo las hemos superado? ¿Y para qué nos servirá lo aprendido el día de hoy? ¿Sí?
Muy bien, niños, nos vemos el día de mañana.